Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado José Ignacio Pérez Perazo. José Ignacio es maestro, músico destacado, director de orquesta y además es autor de esta interesante colección sobre la historia de la música occidental. Bienvenido. Sí, que son 5 libros. Nosotros hemos hablado hace un tiempo contigo en relación digamos, a la primera etapa de la obra, pero como que ahora viviste una etapa muy intensa como director de orquestas y tú como músico. Ahora estás más en la investigación musical y has profundizado en la historia de la música occidental. Cuéntanos, sí. Me parece que la obra ya está lista, ¿no? Sí, realmente para mí era un compromiso estar con ustedes en Hora Clave, porque aquí ustedes tuvieron la gentileza de promocionar la aparición del primer trabajo, del primer volumen. La idea original fue publicarla aquí, pero por una serie de razones que todos comprendemos y entendemos, no se pudo hacer el proyecto original. Fue una lástima porque se había hecho un buen trabajo de diseño, pero quedó inconcluso. Pero inmediatamente la Asociación Nacional de Directores de Bandas de España tomó el proyecto y decidieron publicar los 3 volúmenes de una historia del sistema musical occidental, que no es la historia de la música. Es la historia, exacto, la historia del sistema musical que manejamos nosotros en mal llamado occidental, porque realmente tuvo su origen oriental, pero en el mal llamado lo que se conoce sistema comúnmente, musical occidental, claro, con la música que hacemos, desde la académica o mal llamada clásica hasta la música popular. Es decir, la manera como nosotros en Occidente, entre comillas, organizamos los sonidos para lograr resultados específicos. Entonces eso comprende 3 volúmenes. Un primer volumen que va desde los orígenes, que se remontan exactamente al inicio del cristianismo, porque es allí donde nace el sistema musical occidental, mal llamado occidental. Sí. Entonces ya ves que nace en Oriente, pero mal llamado occidental porque pasa a ser utilizado por la Iglesia durante todo su desarrollo y por supuesto por toda la cultura occidental. Ese primer volumen va pues desde los orígenes, siglo I, hasta el siglo XVII. Luego comienza del siglo XVII hasta, ¿por qué hasta el siglo XVII? Porque el siglo XVII marca el inicio de la ópera, claro, que cambia la música porque empieza a lograr que la música entre no solamente por el oído, sino que entre por la vista. Sí, porque se hace teatro. Claro. Entonces el segundo volumen comienza con el inicio de la ópera y va hasta el romanticismo. Y o sea, hasta la generación de 1810, que es la generación de los 4 verdaderos románticos, o sea, aquellos que siguieron después de Beethoven, que son Chopin, Schumann, Liszt y Mendelssohn, ¿no? O en orden cronológico, Mendelssohn, Chopin y Schumann, y después Liszt. Y luego el tercer volumen comienza desde el romanticismo hasta nuestros días. Entonces, eso ese es el alcance pues, de los 3 volúmenes. Bueno, pues un alcance. Un trabajo bien interesante. Sí, yo he tratado de que fuera además muy útil, ¿no? Muy esclarecedor. Traté sobre todo que fuera muy sintético, que fuera muy para las generaciones nuevas, que tienen poco tiempo de leer y necesitan saber mucho en poco tiempo. Entonces traté pues de lograr, creo que se hizo bastante bien, lograr síntesis de muchos procesos para que las personas pudieran acceder fácilmente a ellos. Utilicé para ello muchos cambios de tipos, de manera de resaltar mucho las cosas más importantes, de manera que si tú vas a buscar una información relevante, no tengas que trabajar un texto corrido muy complicado, sino que veas rápidamente resaltadas ciertos puntos fundamentales. Utilicé recuadros para cosas muy esenciales. Ahora, ¿cómo lograste establecer esa delimitación entre el mundo occidental? Porque las influencias a lo largo del tiempo se han intercalado tanto y se han hecho... a veces los límites son difusos, ¿no? Sí, pero en este caso, en el caso del sistema musical, es relativamente fácil. Sí. Porque su origen verdadero está en la primitiva iglesia cristiana. Y es muy fácil entenderlo. Fíjate que si tú tomas
un diccionario enciclopédico, cualquier persona que tome un diccionario enciclopédico en este mismo momento y busque de la A a la Z todos los compositores, encontrará que casi todos, por no decir todos, muy pocas excepciones, van a tener una gran influencia en la formación musical que se originó en el sistema musical eclesiástico de los primeros siglos. ¿Por qué? Porque la práctica de nuestro sistema musical comenzó con los primitivos cristianos asumiendo las costumbres de la sinagoga judía, que eran simplemente la salmodia, la cántica y la himnodia. Y entonces esa salmodia, cántica y himnodia fue practicada y ha sido practicada durante todo el tiempo en la historia musical del sistema musical Recuerdo que eso occidental. no lo explicaste la última vez. Sí, tú encuentras, por ejemplo, a Mozart escribiendo Vísperas de los Confesores, encuentras a Beethoven escribiendo Misas Solemnis, encuentras a Leonard Bernstein escribiendo la misa Y los Requiem de para Mozart. inaugurar el Kennedy Center. Entonces, Claro. consigue, en todos los compositores vas a encontrar esa influencia, sobre todo porque acuérdate que nuestra América de norte a sur fue evangelizada y catequizada por misioneros. En el sur, más por misioneros cristianos, católicos, romanos, pero en el norte también, además de la influencia de los misioneros cristianos católicos o romanos, hubo la gran influencia, por Dios, de los peregrinos famosos del Mayflower y Claro. la gran formación calvinista luterana que al fin y al cabo era iglesia cristiana. Entonces fue una gran influencia de esa civilización occidental. Por eso se llama occidental, porque fue la cultura que se estableció pues, en nuestro mundo mal llamado occidental, pues como tú has dicho muy bien, todo su origen está en esa sinagoga judía que no es precisamente occidental, que es precisamente oriental. Oriental, claro, claro. Por eso aclaré mucho mal llamado occidental. Claro. Claro. Ahora, ¿tú no crees, por ejemplo, que la Edad Media en ese sentido, aun cuando en el Renacimiento floreció todo, Claro. la Edad Media no tiene un gran peso en ese sistema? Por supuesto que sí. Es que recuérdate que las bases del sistema, es decir, las bases de la instrucción musical que inclusive hasta hace poco se practicaba en los conservatorios y que aún sigue practicándose, están todas contenidas en la evolución de lo que fue la expresión musical desde los inicios. Es decir, las reglas, normas establecidas para el canto romano fueron las reglas que privaron para la organización de las primitivas escuelas de música y conservatorios. En América es fantástica la influencia, porque en América tú te pones a ver el trabajo que hicieron, por ejemplo, los jesuitas en las misiones jesuíticas, porque eso es un punto muy interesante. Ese es otro punto, periodo sí. que tú estás hablando es muy interesante, pues recuérdate que la catequización comienza a ser con misioneros de diversas órdenes, algunas muy estrictas, porque acuérdate que estamos justamente hablando de un periodo donde nace la Inquisición. Y entonces justamente cuando se crea la Compañía de Jesús, en 1490, ya hay un cambio de onda. Se dice, vayan al Nuevo Mundo, pero cuidado, no violenten los esquemas. Exactamente. Traten de aprovechar al máximo las costumbres y hábitos de esa zona, y por eso se desarrolla esa fantástica formación musical, por ejemplo, en las misiones de Chiquitanía, en Brasil. O sea, que en el sur ese de- encuentro no fue dramático. No, al Fue principio fue enriquecedor, un poco más bien. dramático, pero luego fue orientándose muy bien. Pero todo eso era bajo normas estrictamente ligadas a los inicios del sistema musical, que tenía normas dictadas para el Ahora, canto. esas normas son universales y son prácticamente y permanecen en el Sí, tiempo. pero- ¿Qué es realmente eso, Ignacio, lo que cambia? ¿Y cómo cambia? Ojo, cambian muchas cosas. Acuérdate que en el 350 se crea la Schola Cantorum. ¿Y para qué se creaba la Schola Cantorum? La Schola Cantorum se creaba para establecer que el canto litúrgico tenía que ser diferente al canto de la calle.
que tenía que tener normas, porque empezaron, a medida que se fue difundiendo el cristianismo en todo el mundo occidental, comenzó a adaptar y a adoptar formas de cantos tradicionales de otras culturas. Entonces había el problema de la dispersión nuevamente. Para evitar la dispersión, para evitar la pérdida de la unidad, Roma siempre trató de establecer un principio unitario que era el idioma y la liturgia, es decir, los ritos y costumbres. Y el peso que tiene, y el peso que tiene el canto y la música en general, la liturgia es muy grande. Por eso, pero tenían que ser normas iguales. Sí. ¿Para qué? Y eso se fue perfeccionando hasta llegar al Papa Gregorio, que el Papa Gregorio, al pisar la reforma gregoriana en el 593, ya establece una forma de qué cantar, cómo cantar, cuándo cantar y quiénes debían cantar. Incluso se llama música gregoriana. Claro, y eso es un conservatorio de música hoy día. Sí, Ahora, ¿cuándo se produce, digamos, el salto, el punto de inflexión hacia lo que se denomina, a lo mejor no exactamente la música moderna, digamos? No, es un proceso evolutivo, eso no es un salto. Acuérdate que a mí me da mucha risa a veces, como ahora todo el mundo utiliza los medios audiovisuales con mucha facilidad, entonces de repente aparecen cosas como que el theremin, mira este instrumento nuevo que apareció, el theremin fue inventado en el siglo XIX. Es decir, el progreso está presente en el ser humano simplemente como ser humano. El ser humano siempre tiene la inquietud de hacer las cosas mejor. Lo que pasa es que la difusión y universalización de esos progresos no siempre se hace a la misma velocidad. En el caso de la música, a veces tardo más y a veces tardo menos, porque precisamente por esa costumbre escolástica y tradicional de muchas normas, por eso yo creo que a veces por eso se llaman los conservatorios. Sí. Yo suelo decir que es porque a veces parecen como conservas, ¿no? Sí. Hecho así como para enlatar. Sardina, ¿no? Entonces, era muy difícil romper esquemas. Yo recuerdo, mira, y no quiero hacer crítica negativa, pero en nuestro país yo recuerdo que hasta, sin nombrar personajes, hasta bien avanzada los años 60, yo recuerdo, estaba joven, y recuerdo que se produjo el primer festival de música, debes haberlo oído junto conmigo a lo mejor, el primer festival de música moderna o contemporánea, en un concierto que hubo en la Biblioteca Nacional, en la vieja Biblioteca Nacional que quedaba allá, San Francisco. Exacto, San Francisco. Y en la sala hubo el primer concierto en el festival famoso internacional, el Festival Internacional de Música Moderna. Y recuerdo que un viejo maestro se paró cuando empezó el concierto y tomó el bastón y golpeó el suelo y dijo: eso no es música, eso es un desastre. Y se fue del concierto. Pero eso mismo había pasado cuando Stravinsky en 1913 presentó la consagración de la primavera en París. Saint-Saëns se paró también y dijo que eso no era música, y que, es más, tuvieron que llamar a la policía para poder sacar a Stravinsky sano y salvo. Es que ustedes los músicos son terribles. Perdón, pero justamente años después, eso fue en 1913 con Stravinsky, y en 1919 tuvieron que volver a llamar a la policía, pero esta vez era para proteger a Stravinsky, para que las mujeres no se lo comieran a besos y el público no lo dejara salir tranquilo, porque era tan famoso que todo el mundo quería el autógrafo. Mira, esto es tan ameno que ya se nos ha acabado el tiempo. Como nos queda un minutico, yo voy a retomar lo que Manuel Felipe decía para volvértelo a plantear, a ver cómo podemos cerrar, porque lo que yo pienso que Manuel Felipe se preguntaba, como se puede preguntar mucha gente que nos está viendo, no es lo mismo la música clásica europea que, por ejemplo, el jazz, el country, el rock, etcétera. Y no es lo mismo para ti pararte frente a la Filarmónica de Los Ángeles que dirigir, por ejemplo, cuando echamos Venezuela Pop. Sí, pero para que tú veas, tú estás hablando con una persona que ha hecho las dos cosas y sigue haciendo las dos cosas. Y le gustan las dos cosas. Pero sí te puedo decir algo, y ahí te respondo la respuesta. ¿Qué ha sido ese avance? Simplemente la utilización de los mismos elementos con un poco más de libertad, con un poco más de tranquilidad, sin normas tan rígidas y tan rigurosas. Exacto. Es decir, cuando el primer compositor decidió que podía hacer tocar varias teclas de las que estaban en ese piano, que ya era convencional, porque ya encerraba los sonidos en una caja,
y los sonidos son muchísimos más de los que están sostenidos acá. Gracias a la electrónica comenzó a darse cuenta de que el sonido simplemente era una forma de organización de cierto sonido, y que el mundo de los sonidos era enorme, mucho más grande que el que estaba encerrado en los pianos. Así es. Cuando se acabó la dictadura del piano, comenzó el cambio al modernismo. Para que tú veas. Bueno, aquí Qué hemos bueno. cerrado con broche de oro. Excelente, gracias. Muchas Excelente. gracias. Muchas gracias a ustedes. Como siempre, muy grato haber conversado contigo. Vamos a la pausa y regresamos.